Como dice la palabra de Elohim en el capítulo 1 de Bereshit de Génesis, el versículo 3, y dijo Elohim que exista la luz, y la luz llegó a existir. Gracia, paz y misericordia para todos del que está sentado en el trono y del Cordero. Damos continuación en este momento al testimonio del Espíritu en mi vida. Ya hemos publicado un primer capítulo a modo de introducción, pero enfocándome siempre en la revelación, en el testimonio del Espíritu que he recibido. Como he dicho y como dije anteriormente, no pertenezco a ninguna religión conocida o existente. No hago proselitismo religioso. No pretendo crear una nueva religión. No soy pastor, no soy maestro, no soy profeta, no soy apóstol. Y solamente pretendo con este testimonio contribuir de alguna manera a la verdad. El que es de la verdad viene a la verdad. El apóstol Juan, discípulo del Señor, dijo que el que es de la verdad nos escucha. En este segundo capítulo de este testimonio vamos a ir puntualizando algunas de las cosas que dije en el primer capítulo, en la medida que el Espíritu me guíe, en la medida que pueda llevarle a ustedes con mis palabras el testimonio que he recibido. Con el permiso de ustedes, el libro conocido como el Evangelio de Juan, erróneamente, porque Juan no tiene evangelio, en el modo sencillo de decir que evangelio es buenas nuevas o buenas noticias, un mensaje de esperanza. Juan, en su escrito, ni siquiera revela su nombre. De manera que como testigo verdadero no estaba dando testimonio de sí mismo, sino de aquel que lo escogió, de aquel que lo envió. Está escrito y dicho
por el propio Mesías que el verdadero discípulo no testifica de sí mismo, sino de aquel que lo envió. Ya hemos dicho que Juan ha sido el discípulo escogido para que su testimonio quedara, o para que lo que él escribiera, como el testimonio de la palabra de Elohim que se hizo hombre, quedara como un segmento histórico, quedara esta revelación para testimonio a toda la humanidad. El testimonio de la palabra de Elohim, que es como deberíamos de llamarle a lo que conocemos hoy como el Evangelio de Juan, comienza diciendo: en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Elohim y era Elohim. Estoy tratando de dar este testimonio refiriéndome a Dios, en este caso, por el nombre Elohim manifestado en el primer capítulo de el libro de Bereshit, conocido como Génesis. Es decir, es un nombre con lo cual comienza a manifestarse el Creador y el Padre. Es un nombre que revela la Ejad del Padre y del Hijo, desde el principio de la creación. No estoy haciendo doctrina acerca de los nombres. Como he dicho, es el testimonio del Espíritu en mi vida. Y quisiera que llegara de una forma sencilla para todas las criaturas de Dios. Como criaturas de Dios que somos, todos somos hermanos. Desde ese punto de vista, estoy dando este testimonio, no dirigido a un grupo específico, no dirigido a un pueblo específico, sino a todas las criaturas de Elohim. Como criaturas de Dios, como criaturas de Elohim, somos hermanos. Le decía que la palabra de Elohim, la luz, existe desde el principio de la creación. La revelación de Elohim comienza diciendo que exista la luz en el versículo 3 del capítulo 1 de Génesis, de Bereshit, y llegó a existir la luz. Todos conocemos que el Mesías en sus propias palabras dijo: yo soy la luz verdadera. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Toda la creación de Dios, todos los hechos de Elohim fueron hechos en luz, porque en él no hay tinieblas.
La primera palabra que salió de la boca de Elohim, repetimos, fue que exista la luz, y la luz llegó a existir. Para mí, más, o para el testimonio que he recibido, más que la existencia de la luz que iluminó el universo, fue el nacimiento, la manifestación gloriosa del unigénito de Elohim, nacido en el principio únicamente del Padre, del Espíritu. Como él dijo a Nicodemo, que para nacer de nuevo había que nacer del Espíritu, había que nacer de agua y del Espíritu, no ya de carne y de sangre, como todos hemos nacido. Para ser hijos de Elohim, para ser hijos de Dios, hay que nacer del Espíritu como nació su unigénito. Hay que nacer de agua y del Espíritu. Si vamos al libro de Génesis, nos daremos cuenta que después de la palabra del principio con que se define a Dios, a Elohim, como el creador del cielo y de la tierra, como está dicho, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Pero dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y que había oscuridad sobre los abismos, y el espíritu de Elohim se movía sobre las aguas. En el testimonio que he recibido, el agua no es creada. En la creación, toda la creación procede del agua, pero el agua no es creada, no aparece revelada. En las Escrituras, la creación del agua. Dice solamente que el espíritu de Elohim se movía sobre las aguas. Y usted preguntará, como pregunté yo también, ¿de dónde procede el agua? El agua precisamente procede del Espíritu. El agua procede del Espíritu. Si vamos al capítulo 19 del testimonio de la palabra de Elohim que se hizo hombre, ya hemos dicho que estamos hablando de lo que se conoce como el Evangelio de Juan. En el capítulo 19 dice que estando muerto el Hijo de Dios conforme él había profetizado, uno de los soldados, después de haber cumplido todas las escrituras y de haber entregado el Espíritu, uno de los soldados, viendo que ya él estaba muerto,
dice que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Sabiendo y habiendo aceptado al Hijo de Elohim, cuando dijo que el que lo había visto a él había visto al Padre, porque de la misma manera que él estaba en el Padre estaba en él. Por lo tanto, el Hijo nos estaba revelando al Padre. El Hijo nos estaba revelando al Espíritu, al cual no podemos ver. Toda la gloria, toda la deidad, la plenitud de la deidad se estaba manifestando en el Hijo. La única forma que tiene el hombre, la forma más específica, la más exacta de tener un conocimiento verdadero de el eterno, del Espíritu eterno, del Padre al cual ningún hombre ha visto ni puede ver, es por medio de su Hijo. Aunque habiéndose manifestado de diversas formas en la antigüedad, toda la revelación desde Génesis hasta Apocalipsis o desde Bereshit hasta el libro de Revelaciones, todo lo que Elohim hizo, lo hizo por medio del Espíritu. Una manera humana de decir esto es que el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. De manera que el hombre sin espíritu nada pudiera hacer. El cuerpo sin el espíritu nada puede hacer. Pero participamos siendo un ser básicamente espiritual, creado a la imagen y semejanza de nuestro Creador, y siendo un ser básicamente espiritual, podemos participar de la creación material por medio del cuerpo. Pero toda la conciencia, todo el conocimiento, toda la manifestación de quienes somos es a través del Espíritu. De manera que conocemos al Padre por medio de su Hijo. Y le decía que en el capítulo 19, versículo 34 del testimonio de la palabra de Elohim que se hizo hombre, dice que estando ya él muerto, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Si vamos a Primera de Juan testifica que lo que conocemos como el testimonio del Espíritu, que la venida del Hijo de Dios y el Mesías quedó señalada con agua y sangre, no con agua solamente, sino con agua y sangre. Y el Espíritu mismo es testigo de esto, porque el Espíritu es la verdad. Tres son los testigos: el Espíritu,
el agua y la sangre. Y estos tres, es decir, testifican en el Hijo de Dios. Aceptamos el testimonio de los hombres, pero el testimonio de Elohim es de mucho más valor porque consiste en el testimonio que Elohim ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Elohim lleva este testimonio en su propio corazón. El que no cree en Elohim lo hace aparecer como mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. También Primera de Juan comienza diciendo que Primera de Juan, para mí conocida como el testimonio de los apóstoles, es el testimonio unánime de los apóstoles del Mesías, que comienza diciendo: les escribimos a ustedes acerca de aquello que ya existía desde el principio, de lo que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos, porque lo hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos. Se trata de la palabra de vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la vimos y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. De manera, hermano, que cuando hablamos de la palabra que se hizo hombre, estamos hablando de la vida eterna que estaba con el Padre, de la vida eterna, el cual es la luz y del cual el profeta Juan dio testimonio, como dice el testimonio de la palabra, que en él estaba la vida y la vida era la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. La luz que brilló en las tinieblas, en aquel principio, cuando todo estaba cubierto de tinieblas, y esas tinieblas no solo no prevalecieron, sino que no han prevalecido con la sola presencia del Hijo de Elohim. Debo decir que no hay tinieblas en el ser humano, no hay tinieblas en este mundo que el Hijo de Elohim no pueda alumbrar. La naturaleza humana, debido al pecado, a veces se manifiesta, sus hechos no son hechos manifiestos en luz, sino que los hechos de la naturaleza humana y pecadora se manifiestan como hechos realizados en la oscuridad, que proceden de la oscuridad, de las tinieblas. Pero hay un mensaje de esperanza para todo ser humano que siente que las tinieblas lo cubren, que sienten que son personas que sus hechos manifiestan la oscuridad, manifiestan las tinieblas. No hay oscuridad humana que el Hijo de Elohim y el Mesías no pueda iluminar. Para eso Él vino. Les decía que el agua procede del Espíritu.
Si usted, el espíritu, el aliento, el ruach, como algunas veces conocemos, si usted en un cristal exhala aliento, usted verá que en el cristal se manifestará humedad, se manifestará agua. El aliento se manifiesta como pequeñas gotas de aguas. De manera que el aliento humano produce agua. Es una prueba de que del aliento de Elohim, del Rúa de Elohim, procede el agua. De esa agua proceden todas las cosas. Él dijo, por eso es el Creador, porque de agua que procede de sí mismo, del Espíritu, creó todas las cosas por medio de su palabra. Pero el agua no fue creada. El agua procede del Espíritu. En el principio, como hemos dicho, dice que la primera palabra que dijo Elohim fue que nazca la luz. Es el momento más glorioso de toda la revelación de Elohim. Elohim mismo quiso darse a conocer por medio de su unigénito Hijo. Ya hemos dicho que unigénito significa un gen, que los hombres no somos unigénitos, porque tenemos genes de nuestros antecesores, es decir, de nuestro padre, de nuestra madre y de todos los que le antecedieron. Pero el Hijo, habiendo nacido únicamente del Padre, es el unigénito del Padre. Esto tiene una connotación en relación con el conocimiento que hay hoy en el mundo acerca de lo que el mundo o acerca de aquel que el mundo cree que es el Hijo de Dios. De manera, hermanos, que el Hijo de Dios existe desde el principio, antes de todas las cosas. Por medio del Hijo, Elohim hizo todas las cosas. Él existía desde el principio. Eso nos dice el testimonio de la palabra de Elohim escrito por Juan el discípulo. En el principio ya existía la palabra. Y la palabra y aquel que es la palabra estaba con Elohim y era Elohim. Aquí vemos de forma explícita el Shema dado al pueblo de Israel. Escucha, Israel. El Eterno uno es. De manera, hermano, que aquel que es la palabra no solo estaba con Dios, sino que es uno con Dios.
De manera que cuando dice, y aquel que es la palabra estaba con Elohim y era Elohim, es porque era uno con el Eterno. Hay algo muy importante y es, hermanos, que de manera, hermano, que no solo aún aquellos que dicen no hay Dios, se han hecho una idea de Dios. Y es este conocimiento o el progreso de este conocimiento que lo va llevando en la vida a ciertas doctrinas que en ocasiones nos llevan a tomar ciertas decisiones en nuestras vidas en el ámbito espiritual. Cuando digo en el ámbito espiritual, me refiero a todo el diapasón de doctrinas o de manifestaciones espirituales que existen en el mundo. A modo de decir algo, y es que no escribo nada para dar este testimonio. Es netamente espontáneo todo cuanto voy diciendo. No lo planifico, no lo escribo, solamente digo el testimonio que he recibido. No baso mucho este testimonio si en los momentos que sea necesario me remitiré a texto de las Escrituras o del testimonio de los discípulos de los apóstoles dado en unanimidad en Primera de Juan o del libro de Revelaciones. Pero trato de no hacer doctrinas. Trato de no dar una idea de un testimonio de doctrinas, sino del testimonio de mi vida. De manera, hermanos, que le decía que Dios se ha revelado al hombre por medio de su Hijo. El conocimiento verdadero, sin ofender el conocimiento que muchos han adquirido por medio de las Escrituras, el conocimiento verdadero del Hijo de Elohim lo recibimos por medio del testimonio del Espíritu en nuestras vidas. Debo decir que si usted tiene una doctrina aprendida, enseñada, una mujer de un pueblo llamado Samaria,
una mujer sin conocimientos teológicos tuvo un encuentro con el Mesías. El mismo Mesías le reveló que ella había sido una mujer que había tenido 5 maridos y el que en ese momento tenía no era el propio. De manera que esa mujer, sin saber que tenía al frente al Hijo de Elohim y al Mesías, a la palabra de Elohim que se hizo hombre, a la luz verdadera que ilumina a todo hombre, no solamente estaba revelando, estaba iluminando las tinieblas de aquella mujer, y aquella mujer pudo decir: yo creo que tú eres profeta. Y dijo que cuando el Mesías viniera, el Cristo, aclararía todas las cosas. Lo que estamos diciendo es que si usted ha aprendido una doctrina, a veces nos encerramos en una forma de doctrinas y reconozco que el hombre está en este mundo en un peregrinar espiritual. De manera que todo lo que acontece en nuestras vidas tiene como objetivo llegar al conocimiento de la verdad, al conocimiento del Dios verdadero y al conocimiento de su Hijo. Esa es la vida eterna. Cuando nos aferramos en un conocimiento, en una doctrina, a veces deja de ser parte de un plan de nuestro peregrinar y se convierte en un fanatismo y en un obstáculo precisamente para la obra del Espíritu. El Mesías dijo que el Espíritu es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y que el Espíritu era el que nos iba a guiar a toda verdad. En otra forma, el Mesías dijo: no los dejaré huérfanos, sino que el Espíritu de verdad estará con ustedes y en ustedes y les guiará a toda verdad. Siendo uno el Padre y el Hijo, no hay diferencia, no hay sino que el Espíritu testifica de quién es el Hijo y a la vez estamos conociendo al Padre, al Espíritu. Así que les recuerdo a todo hombre que está sobre la faz de este mundo que entramos a este mundo desnudo, sin nombre. El primer aliento que nos permite
que se diga ha nacido un hombre en el mundo, lo recibimos de Dios. Ese aliento que nos hace despertar a la vida en este mundo es el aliento de Dios. De manera que ese aliento estará con nosotros todos los días y cada segundo de nuestras vidas. Si usted quiere tener testimonio de Dios en su vida, sepa que el aliento que entra por su nariz procede de Elohim. Precisamente el Hijo de Dios es el que sopla el aliento de vida para que usted sea un ser viviente. De manera que cada instante de nuestra vida depende de Elohim. Si de otra forma usted quiere saber que Dios existe, sepa que todo el alimento que entra por su boca procede de Elohim. Por eso, cuando percibimos el alimento, cuando nos sentamos en nuestra mesa, decimos, bendito sea el nombre de Elohim, que por medio de tu palabra hiciste todas las cosas y nos sustenta cada día. De manera que cuando usted lleve el alimento a su boca, sepa que ese alimento contiene la palabra de Elohim. Porque por medio de su palabra, Él hizo todas las cosas y todo lo que Él hizo por medio de su Hijo es vida. De manera que el alimento que usted recibe es para vida. El aliento que usted recibe es para vida. El agua que usted recibe es para vida. Y ya debe de saber que aunque el agua que está en el mundo es un agua que ha sido contaminada por el hombre, sin embargo, sigue cumpliendo el propósito de vida de Elohim, porque Elohim es vida, es el espíritu de vida que está en el Creador. De manera que la vida es el elemento más importante, no solamente que está en nuestro cuerpo, sino también en el medio de toda la creación. Quien les habla ha tenido su propio peregrinar, que en algún momento estaré dando testimonio poco a poco, porque mi objetivo, como he dicho desde el principio, es esencialmente revelar la obra del Hijo de Elohim en mi vida, para que sepamos que el Hijo existe desde el principio y que lo que conocemos
como el Evangelio de Juan, el cual es el testimonio de la palabra de Elohim o el testimonio del Espíritu que fue escrito, porque Juan fue escogido como testigo para que lo escribiera. Si tenemos duda de esto, podemos ir al libro de Revelaciones, conocido como Apocalipsis, donde dice: esta es la revelación que Elohim hizo a su Hijo, el Mesías, para que él mostrara a sus siervos lo que pronto ha de suceder. El Mesías lo ha dado a conocer enviando su ángel a su siervo Juan, el cual ha dicho la verdad de todo lo que vio y es testigo de la palabra de Elohim confirmada por el Mesías, el Hijo de Elohim. Debo hacer una advertencia y aún mayor para aquellos que conocen las Escrituras, para aquellos que creen en las Escrituras, que este libro es la revelación del Padre. Debemos tener cuidado a la hora. Es el libro de mayor autoridad, aparte de la revelación del testimonio de la palabra de Elohim, del testimonio del Espíritu, que es exactamente lo que se pudiera llamar el Evangelio o el histórico que quedó para toda la humanidad. Este libro de Apocalipsis o de Revelaciones comienza diciendo que esta revelación proviene de Elohim, por lo cual es el libro de una autoridad que debemos tener presente. Es una revelación del Padre a su Hijo. Es cuando se abren todos los sellos, cuando el Padre le da toda la revelación al Hijo. Cuando el Padre le da toda la autoridad al Hijo. Él es el Rey, no solamente de Israel, sino el Rey de todo el universo. Estamos diciendo dos cosas en este momento. Una, que este libro es una revelación que procede del Padre. En el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, de Revelaciones, a partir del versículo 5, dice: vi otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba un mensaje eterno. Es decir, que llevaba el mensaje eterno. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Tengo diferentes versiones. Estoy tratando de leer la versión para que sea entendido por la mayor cantidad de personas. Vi volar 14
capítulo 14 del libro de Revelaciones de Apocalipsis, a partir del versículo 6 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua. Como dije en el primer capítulo, al hombre no le ha sido dado conformar un canon bíblico, como tampoco le fue dado al hombre el escribir, a no ser las escrituras dadas al pueblo de Israel, por medio de Moisés y los profetas. Esas son las escrituras. Pero, y esa de forma general, han sufrido poca variación. No digo en las traducciones, digo en lo que conforman las escrituras original que se le dieron al pueblo de Israel. Pero hay algo muy importante, y es que existe un solo evangelio y es eterno. No lo digo yo, es la revelación del Padre dada a su Hijo y revelada a Juan, no estando específicamente, estando en la isla de Patmos, donde se encontraba desterrado por causa de el testimonio de aquel que es la palabra de Elohim. Estaba en una condición de destierro que ni siquiera nosotros en estos tiempos podemos imaginar. Pero precisamente en esa condición de destierro por causa del testimonio de la palabra de Elohim, fue donde se le dio la mayor revelación que se ha dado para toda la humanidad. Y debo decir que existe un solo evangelio y es eterno. De manera y que, no tratando de hacer una doctrina, dice que Juan, recibiendo esa revelación, veía volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Por qué? Porque si continuamos la lectura dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra
y el mar y las fuentes de las aguas. De manera, hermanos, que como dije en el primer capítulo de este testimonio, que al hombre no le es dado conformar canon, que al único que se le dio y se le dijo que escribiera todo lo que había visto fue al discípulo Juan, y eso no lo dice un hombre, eso lo dice el Padre en su revelación al Hijo. Y que Juan había dicho toda la verdad de lo que vio y oyó, por lo cual lo vindicó como un testigo verdadero. Pero debo decir que Primera de Juan, que dije ahorita que era el testimonio unánime de todos los apóstoles, comienza diciendo que lo que era desde el principio, lo que hemos visto, es decir, que no habla Juan, es como si hablaran todos los discípulos unánime. No había un mensaje diferente, no habían recibido un evangelio diferente, sino que dice lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Ellos lo tocaron, andaban con él, cenaban con él, tocante a la palabra de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos todos los discípulos en unanimidad, en ejad, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, el Mesías. De manera, hermano, que cuando nosotros recibimos no solo el testimonio escrito por Juan, a lo que llaman el Evangelio de Juan, que Juan ya vimos, ni siquiera puso su nombre y es inapropiado llamarle el Evangelio de Juan. Ahí el Evangelio es eterno y fue revelado a los discípulos y fue escrito por el discípulo Juan, por encargo de quien lo llamó y lo escogió. Pero en Primera de Juan es donde todos los apóstoles de forma unánime testifican en unidad. El propio Mesías dijo que el mundo iba a creer que él había sido enviado precisamente por el Padre al mundo cuando todos fuéramos uno en el Hijo. Ese es el Mesías. Ese es el buen pastor que su vida dio por sus ovejas. Y está llamando, no solo ha llamado, sino que está llamando y continuará llamando a todo el que escuche su voz, a todo el que sienta el testimonio del Espíritu en su vida, a todo el que crea que es de la verdad, vendrá a él que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. En Elohim no hay confusión, sea Dios veraz y todo hombre
mentiroso. De manera que hay un solo evangelio y es eterno. Y por eso el Padre en su revelación vindica a Juan como ha vindicado a sus profetas verdaderos. Ha dado siempre testimonio de cuáles son sus profetas verdaderos. Primera de Juan dice que debemos probar los espíritus a ver si son de Elohim, que no debemos creerle a todo el que diga estar inspirado por Dios, porque todo aquel que no confiesa, que no reconoce que el Hijo de Dios vino como hombre verdadero al mundo, no es de Dios. Quizás se vea de una forma sencilla y sé que muchos en el mundo leen este texto y sé desde qué perspectiva lo leen. Pero creo que este texto estaría de más si sencillamente aceptamos las ideas que nos hacemos de Dios y del Hijo de Dios. Dije desde el principio, desde el primer capítulo de este testimonio, que el mundo no conoció al Hijo de Dios y que el mundo no lo conoce. Pero lo que vemos en el mundo, lo que palpamos en el mundo es que al parecer el mundo sí conoce quién es el Hijo de Dios. De manera que cuando recibimos el testimonio del Espíritu de quién es el unigénito del Padre, qué significa el unigénito del Padre y el primogénito de toda la creación, por cuanto fue el primero que nació del Espíritu y es el primogénito. Y el Padre, cuando dice que nos hizo a su imagen y semejanza, estaba diciendo que nos había hecho a la imagen y semejanza de su Hijo. Somos seres básicamente espirituales, pero con un cuerpo de carne que hemos recibido al nacer de una mujer, al nacer de carne y de sangre por la voluntad de varón. Por eso debemos nacer de nuevo del Espíritu, de agua y del Espíritu. Juan, que estaba debajo de aquel estandarte o aquella asta donde se levantó
el hijo donde fue levantado el hijo de Elohim, dice que cuando el soldado traspasó con una lanza el costado del Mesías y del hijo de Elohim ya muerto, de donde salió agua y sangre, dice que disculpen, que al momento salió sangre y agua. Y dice 19, capítulo 19, versículo 35. El que cuenta esto es uno que lo vio y dice la verdad. Él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Porque estas cosas se escribieron para que se cumpliera las escrituras que dice, no le quebrarán ningún hueso. Y en otra parte, las escrituras dice, mirarán al que traspasaron. Eso lo podemos buscar en Zacarías, el capítulo 14. De manera que no solo estamos mirando al Hijo de Elohim cuando fue levantado, sino que estamos mirando a Hashem, al Eterno. Cuando dijo en Zacarías capítulo 12, y mirarán a mí al que traspasaron. El capítulo 1 de Revelaciones dice que todo ojo lo verá, incluso aquellos que le traspasaron. De manera, hermano, que al recibir el testimonio del Espíritu, estamos recibiendo al Hijo de Elohim que fue enviado al mundo, no al que el mundo cree, no al que el mundo ha recibido, sino al que el mundo no conoció. Él está revelando al que el mundo no conoció, aquel que los judíos no lo han recibido aún, que no lo recibieron y no lo han recibido aún. Y esa es la vida eterna, que por medio del Hijo conozcamos quién es el verdadero Dios y que por medio de conocer quién es el verdadero Dios, quién es el Espíritu, conozcamos también al Hijo de Elohim. Es imposible, si usted dice que conoce al Padre y no conoce al Hijo, usted no ha conocido al Padre. Sin entrar en contradicciones, solamente voy a leer capítulo 19 del libro de Apocalipsis, y ya le dije la autoridad de este libro. Ya dije que
El Evangelio es eterno y hay un solo Evangelio. Un solo Evangelio. Hay un solo Mesías. Hay un solo Hijo de Dios. Hay un solo pastor que su vida dio por sus ovejas. Y ese es el que está llamando a cada una de sus ovejas por su nombre, para que reciban el testimonio del Espíritu, para que reciban el soplo nuevamente del Ruach HaKodesh. El capítulo 19 dice la revelación. Voy a leer a partir del versículo 10. Me arrodillé a los pies del ángel para adorarlo, pero él me dijo, no hagas eso, pues yo soy siervo de Elohim, lo mismo que tú y tus hermanos que siguen fieles al testimonio de la palabra de Elohim, al testimonio del Mesías. Adora a Dios, pues ese testimonio es el que inspira a los profetas. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, porque con rectitud gobernaba y hacía la guerra. Sus ojos brillaban como llamas de fuego, llevaba en la cabeza muchas coronas y tenía un nombre escrito que solamente él conocía, pero que ha sido revelado para aquellos que lo reciben. Iba vestido con ropa teñida de sangre y su nombre es la palabra de Elohim, Debar Elohim. Ese es el nombre revelado del Hijo de Elohim. Él nació de la palabra y es la palabra de Elohim. Toda palabra que él habló son la del Padre. Así él dijo, yo nada puedo hacer. Las palabras y las obras que hago son del Padre que está en mí. Él hace las obras. Porque el Padre y el Hijo son uno. En el principio, este que es la palabra de Elohim, estaba con Elohim y era Elohim porque es uno con Elohim. De manera que su nombre revelado es la palabra de Elohim, Debar Elohim. Ese es el verdadero nombre revelado a los hombres del Hijo de Elohim. Él es la palabra que se hizo hombre. La palabra es el gran poder que nos ha sido dado. Por eso el Señor, el Mesías, le decía a los judíos, ustedes escudriñan las Escrituras porque creen encontrar en ellas la vida eterna, pero no vienen a mí para tener esa vida. Porque la vida eterna está en conocer a Hashem, al Elohim verdadero y a su Hijo, a quien él envió. He dicho que no es de nosotros, no es del hombre juzgar la situación espiritual de los judíos, porque es la voluntad
expresa en profecía del Padre, del Eterno, de su Hijo, ha sido la voluntad de su Hijo hasta el día que Él abra los ojos de su pueblo y los recibirán. Ellos lo van a recibir. Ellos en su momento tendrán el entendimiento, el conocimiento del verdadero evangelio. De manera que todo se va concatenando. Hay una conjunción desde el principio cuando la primera revelación de Elohim es su palabra. La palabra que se hizo luz, la palabra que dio luz al Hijo, que manifestó al universo la gloriosa presencia del Hijo de Dios, de manera que las tinieblas fueron reprendidas con la sola presencia de la manifestación gloriosa del Hijo de Dios. Ese que es la luz, ese fue el que vino al mundo. Pilato le dijo y le preguntó, ¿eres tú rey? Y él le contestó, ¿eso lo dices tú de ti mismo o te lo han dicho otros? Yo para eso he nacido y para eso he venido al mundo. De manera que pone el orden de las cosas. Él no nació en el mundo. Él le dijo a los judíos, he descendido del cielo para hacer la voluntad de mi Padre. Y los judíos dijeron, no conocemos a su madre y a su padre, como éste dice ahora que ha descendido del cielo. Y él le dijo, no murmuréis, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. De manera que si usted nace en el mundo, usted es del mundo. Si usted nace en Cuba, es cubano. Si usted nace en Chile, es chileno. Pero usted nace en el mundo. Pero él mismo dijo con su palabra, y él no es hombre para mentir. Él se hizo hombre y vino al mundo. Y su palabra es la verdad. De manera que él no es del mundo porque no nació en el mundo. Eso le dijo a los judíos y se lo está diciendo a todo el que reciba su testimonio. Juan, el profeta, dijo, yo hablo de las cosas terrenales, pero el que viene de arriba es sobre todo y da testimonio de lo que ha visto y ha oído. Y el que recibe su testimonio testifica
que Dios es veraz. De manera que el mismo profeta Juan sabía que el Hijo de Dios no había nacido en el mundo. Él no es terrenal. Sé que hay un conocimiento en el mundo acerca del Hijo de Elohim. No reconoció ni le llamó, o mejor, a la persona de la cual no está revelado su nombre en el testimonio, precisamente para cuidar a esa persona de la idolatría, porque era una persona profética. A la persona que los judíos tenían como su madre, la llamó mujer. Y esa palabra es referida no solamente a que no la reconoció como madre. Él no es como nosotros, que dice una palabra por otra. No hubo mentira en su boca. Y él, siempre que se dirigió a ella en el testimonio, le dice mujer. De manera que el misterio de la venida del Hijo al mundo, del Hijo de Elohim al mundo, ciertamente es un gran misterio. Pero Dios fue manifestado en carne. La palabra de Elohim se hizo hombre y no vino al mundo a nacer, vino al mundo a dar testimonio de la verdad. Él le dijo a Pilato, para eso yo he nacido y para eso he venido al mundo. Ahí hay una revelación en el orden en que él dijo las cosas. Si queremos conocer al Hijo de Dios, tenemos que venir al testimonio de la palabra de Elohim, al testimonio del Espíritu. Muchas cosas se van a aclarar. Debo decir, como parte del testimonio personal que estoy dando, lo voy a resumir en le creo a Dios o le creo a los hombres. ¿Usted le va a creer a Dios o le va a creer a los hombres? He dicho que no estoy haciendo proselitismo religioso, por lo tanto no estoy buscando seguidores,
Sencillamente estoy dando el testimonio del Espíritu en mi vida. No estoy haciendo una nueva religión. El Mesías no vino a traer una religión al mundo. Él vino a traer la vida eterna que el hombre, en su incredulidad y desobediencia, había perdido. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Él es la palabra viva del Padre. En el mundo existen los embajadores de los países, de las naciones. Aquellos que representan a una nación y llevan el mensaje de esa nación a otros pueblos, a organismos internacionales. Si es un verdadero embajador, se acogerá a la voluntad y a la palabra de su gobierno, de su gobernante, y solamente dirá no sus palabras, sino las palabras que le fueron dadas para que expresara cuál era la posición, en este caso, de su presidente, de su gobierno al cual él representa. Si ese embajador es un embajador fiel, cumplirá con ese propósito. De la misma manera, hermanos, que la verdad nos ha sido dada por medio de la verdad de Elohim, de ese Elohim que ningún hombre ha visto ni puede ver, podemos conocerla por medio de su Hijo. Hay muchas cosas que decir. Cada capítulo de este testimonio trae consecuencias en la vida de las personas, no por mí, sino porque cuando Dios testifica a la vida de un hombre, ese hombre tiene dos caminos: o recibe la verdad o sencillamente obvia esa verdad en su vida. A Adán y Eva se le dio la palabra de vida, diciéndole que podían comer de todos los árboles del huerto, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no debían comer de él, ni siquiera tocarlo, porque el día que de él comieran, morirían. Eso fue una palabra de vida.
ellos debían creer y obedecer esa palabra para que pudieran vivir comiendo de todos los árboles del huerto, de todas las cosas buenas que Elohim había puesto a su disposición, pero del árbol de donde procedía el conocimiento más bien del mal, porque el conocimiento del bien y de todo lo bueno lo recibimos de Elohim. De manera que hemos estado comiendo toda la humanidad de ese árbol creyendo que por medio de un conocimiento vamos a conocer a Dios. Adán y Eva tenían acceso al Hijo de Dios, tenían comunión con el Hijo de Dios en el huerto. De manera que tenían toda la revelación de Elohim por medio de su Hijo. Hermanos, no quisiera extenderme. Este es el segundo capítulo del testimonio del Ruach HaKodesh que he recibido. Con lo que hemos dicho hasta aquí, creemos que y esperamos que contribuya en algo a aquella persona que lo escuche. Dios nos ha dado a todo libre albedrío. El testimonio de la palabra de Elohim que se hizo hombre, el testimonio del Espíritu, ha sido dado al hombre. En su libre albedrío, usted puede recibirlo o usted puede negarlo. Pero sepa que el Evangelio verdadero, el Evangelio eterno, será predicado a todas las naciones, a toda tribu, a toda lengua, a todo pueblo. O mejor, estamos viviendo bienaventurados aquellos que estamos viviendo estos tiempos. Ciertamente, la apostasía, el antimesías, como dijo el apóstol Juan, que en aquel entonces ya la apostasía, el antimesías, estaba en el mundo. La apostasía ha continuado en el mundo y se manifiesta y se está manifestando y se ha manifestado en diferentes formas
pero en su forma fundamental es el rechazo, el desconocimiento, la no aceptación del Hijo de Dios y el Mesías. La palabra que se hizo hombre y vino al mundo. Descrito en lo que se conoce hoy como el Evangelio de Juan. Ahí está el testimonio. En su libre albedrío, usted decide. Gracias al Eterno. Gracias a su Hijo, nuestro Mesías, por este tiempo que hemos podido testificar acerca de su Hijo.